Gracias, Señor, porque estás cerca, porque nos ama. Ah, y gracias por este día de sábado que nos regala. Queremos pedirle ahora, Señor, la guía de su Espíritu en el estudio de su palabra, que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando acerca del carácter de Dios. Y la semana pasada comenzamos un estudio que hemos titulado Los Fuegos. Vamos a continuar hoy. Ceci me preguntó la semana pasada que si estaba correcto al usarlo en plural. Efectivamente, estamos en lo correcto al usar el término en plural. Con este título he querido señalar los eventos que ocurren cuando termina el conflicto cósmico. ¿Qué es esto del conflicto cósmico? Sabemos que estamos envueltos nosotros hoy en una guerra. La Biblia nos habla, Apocalipsis 12, lo dice directamente, que hubo una guerra en el cielo, hay una guerra en el cosmos, en el universo. Y esta guerra es acerca del carácter de Dios. Se han levantado calumnias, mentiras, se han dicho cosas mentirosas con respecto al carácter de Dios. Y estas mentiras entraron un día a la tierra. En Génesis capítulo 3 lo encontramos. La serpiente, que es Satanás, le dijo a nuestros primeros padres que Dios les había mentido, que Dios es un mentiroso, que cuando le dijo que si comían del árbol iban a morir, les habló mentira. Así que ahí está el primer engaño, la primera calumnia con respecto a Dios, que es que Dios habla mentiras. La segunda calumnia es que Dios es egoísta, que está buscando protegerse a sí mismo. Le dijo, mira, la razón verdadera por la que Él no quiere que tú comas del árbol es porque Él sabe que el día que comas de ese árbol tú vas a ser como Él es, y Él quiere ser como Él es. Él no quiere que nadie alcance ese estado tan exaltado que Él tiene. Y así que Él es egoísta, solo lo quiere para Él, es mentiroso, y esas mentiras con respecto al carácter de Dios entraron entonces a este planeta, y hemos venido estudiando que nosotros todos, en mayor o menor grado, el mundo entero, la Biblia, esa cita que les hablé hace un momento de Apocalipsis, dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Esto quiere decir que el mundo entero está bajo un malentendido, bajo un engaño con respecto a quién Dios es, su verdadero carácter, que creemos acerca de Dios cosas falsas con respecto a su carácter. Um, la dificultad, esto tiene dos grandes dificultades, representa dos grandes problemas para la raza humana, por lo menos. El primero de ellos es que Dios es el único que tiene la solución para nuestro problema, para esta enfermedad que se llama pecado. Y si creemos cosas mentirosas acerca de Dios, no confiaremos en Él para que nos sane. El segundo problema serio que esto crea, muy, muy, muy serio, es que estamos diseñados para ser como el Dios en quien creemos. Por lo tanto, si tenemos una idea falsa o tergiversada de Dios,
entonces vamos a ser exactamente como esa idea que tenemos de Dios. Todo la respuesta de Dios, todo su plan ha sido y es, a través de toda la Biblia, a eh, demoler esas mentiras, presentando la verdad acerca de su carácter, de quién Él es. Así que Dios simplemente se ha dedicado a revelarse a sí mismo. Y sabemos que la revelación máxima de su carácter ocurrió cuando Él se hizo carne, se hizo hombre, en la vida y el ministerio de Jesús. El tema de hoy es acerca de la conclusión de este conflicto. Es un evento que se encuentra en el futuro, pero que la Biblia nos describe en detalle acerca de cómo concluye, cómo termina. Y lo iniciamos este estudio haciendo la pregunta, ¿qué nos dice? La misma pregunta que hemos venido haciendo en cada estudio, y es, ¿qué nos dice con respecto al carácter de Dios, la manera o la forma cómo concluye, cómo termina el conflicto cósmico? ¿No está pasando nada? Sabemos, la Biblia nos dice que este conflicto cósmico, perdón, termina en fuego o con fuego. En realidad termina con fuegos. ¿Qué, este, ¿cuál es el origen de estos fuegos? ¿Quién inicia estos fuegos? ¿Con qué fin lo hace? El entendido común, la idea prevalente con respecto a esto es que Dios envía fuego del cielo y destruye a la gente, porque exactamente esto es lo que la Biblia nos dice. Yo quiero compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 652, párrafo 2. Permítanme un segundito, voy a ver si puedo mover esto de forma tal que... Muy bien. ¿Sí pueden ver mi pantalla? La podemos ver muy bien, doctor. Muy bien. Sí. Eso está en el conflicto de los siglos, página 652, párrafo 2. Les voy a leer dos párrafos, este y el siguiente. Ella comienza citando a Isaías 9:5, Isaías 34:2 y el Salmo 11:6. Dice, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. O sea, ella está diciendo, esta cita, este pasaje del profeta Isaías, nos está diciendo cómo es que se pelea una guerra, una batalla. Pero él dice que esta va a ser diferente. Dice, más esto, o sea, esta batalla, esta guerra, no va a ser con pelea, no va a haber batalla en realidad. Va a ser, y notemos aquí, mas esto será para quema y pábulo de fuego. Pábulo es una palabra que no es muy familiar, pero simplemente significa alimento o comida de fuego. Es como decir la madera, ¿verdad? O ramas o hierba seca, es comida de fuego. Así que será para quema, para fuego y alimento de fuego. Notemos esa frase, por favor, guardémoslos ahí, manera de expresarlo del profeta.
Entonces nos dice, porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ya hemos estudiado previamente en qué consiste la ira de Dios, cómo define la Biblia cuando Dios destruye. Así que cuando leemos que Jehová está airado, que las destruirá y las entregará al matadero, ya debemos de tener una idea clara que estos verbos no se están usando aquí con la definición del diccionario, sino con la definición bíblica de estas palabras. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos. Notemos nuevamente la idea de lazos, la idea de fuego y azufre, y la idea de que ellos tienen una porción en la copa, en el cáliz. Guardemos esas ideas, son muy importantes. La Biblia en una economía de palabras nos dice mucho. Entonces ahora continúa la autora. Dios hace descender fuego del cielo. Lo vamos a leer en un momento en Apocalipsis 20. La tierra está quebrantada. Así que ya tenemos una fuente de fuego aquí, fuego que desciende del cielo. Pero aparece ahora otra fuente, dice, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas en las profundidades de la tierra. La tierra se quebranta, se quiebra y salen a relucir, ella le llama armas escondidas en sus profundidades. En otras palabras, hay combustible, hay fuego en las profundidades de la tierra que van al quebrantarse la tierra, van a relucir. Llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador. La tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Está citando al profeta Malaquías y a 2 de Pedro 3, pasaje muy conocido. La superficie de la tierra parece una masa fundida. Se convierte en un lago de fuego en realidad. Un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Citando a Isaías 34:8. El siguiente párrafo dice, los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. Serán estopa. De nuevo, esta idea, la estopa es con lo que se alimenta el fuego. Serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, citando a Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Notemos que no todo el mundo es destruido a la misma velocidad. El fuego no los consume. Son estopa, alimento o pábulo de fuego, y algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios.
Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. Muy bien. Así que aquí tenemos una tenemos una descripción clara de cómo ocurre la destrucción final. Y hay bastante material para mirar aquí, para entender de qué es lo que nos está hablando. El mecanismo de la muerte, cómo muere la gente, qué papel juega el fuego, cómo es que Dios destruye, por qué algunos mueren como en un momento, otros en unos días y otros en un tiempo más largo. La mayoría de la gente del mundo cristiano lee estos pasajes, estas ideas, y entiende que es simplemente una acción de parte de Dios, donde Dios viene y destruye a la gente usando el fuego, y donde Él decide de una manera inteligente por cuánto tiempo se va a quemar cada cual hasta que es destruido, dependiendo de qué tan malo haya sido. Vamos a ver si esas ideas son bíblicas, si esa es la manera correcta de entender lo que estos pasajes, estos escritos nos están diciendo. Vamos a comenzar con la idea de el fuego que desciende del cielo. Recordemos que estos eventos están ocurriendo al final del milenio. Es cuando al final de 1000 años, después de la segunda venida de Jesús, Jesús viene y recoge a los suyos, a los que quieren el proyecto de Dios, el reino de Dios. Viene, se los lleva al cielo, recoge a su iglesia, la segunda venida de Jesús. Los que lo rechazaron quedan como muertos, en otras palabras, quedan dormidos, están muertos en el término que nosotros conocemos la palabra, pero no es la segunda muerte. Entonces, al final del milenio, ahora regresan a la tierra Jesús y regresa con los santos y la santa ciudad. Y esa gente resucita Este fue el estudio de la semana pasada y se preparan para la batalla de Gog y Magog. Ya leímos que esta batalla en realidad nunca se da. Ya lo leímos allí en Isaías, en los escritos del profeta Isaías, que no se da la batalla. La razón que no se da la batalla, vimos en parte es porque el avance de ellos es en su ataque contra la ciudad, después que pasan todo el tiempo que quieren fabricando armas, armamentos y desarrollando estrategias de ataque.
es que la batalla se arresta, se detiene, porque aparece dentro de la ciudad la ceremonia de coronación de Cristo. Y en ese momento se ve una figura de la cruz de Cristo sobre el trono. Y allí, como si fuese una pantalla, cada quien ve en su mente una vivencia, una descripción detallada y minuciosa de su papel en el conflicto cósmico, cómo rechazó la invitación de Dios, la oferta de Dios, ve también la manera como ha sido engañado. Es el momento en el que se le caen las escamas de los ojos y entienden con claridad que han sido engañados. Y en ese momento queda como una parálisis sobre ellos. Ese es el instante en el que la Biblia nos dice que fuego cae del cielo. Así que me interesa que desglosemos este primer fuego. Antes de entrar allí, vale la pena que como preámbulo mencionemos que hagamos la pregunta, que respondamos la pregunta, ¿por qué esta gente está allí? ¿Por qué no están dentro de la ciudad? ¿Por qué no se cuentan entre los salvados? Apocalipsis capítulo 22, verso 11, nos describe unas palabras solemnes de Jesús, que Jesús pronuncia al final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Y él dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Muchos leen este pasaje. Yo me cuento entre ellos por mucho tiempo en mi vida, indicando que hay un día en que entendía la frase el cierre de la gracia, es como entendemos es el nombre que le damos a esa declaración solemne de Jesús, como indicando que se le agotó la paciencia a Dios, que la gracia, que la misericordia tiene un fin, que se cerró, que hay un día en el que Dios va a decir, bueno, ya se acabó, que hay una acción divina, por decirlo así, donde Él dice, hasta aquí llego. Tenemos que entender que estas palabras de Jesús no es una acción que Él toma, es más bien una reacción de parte de Él. ¿Cómo sabemos esto? En el Salmo 106, verso 1, nos dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, no se agotan, son sin límite. Jesús no hace esa declaración que leemos en Apocalipsis 22:11, porque se le agotó la gracia, porque se le terminó la paciencia. La paciencia, la gracia, la misericordia de Dios no se agotan,
son para siempre. De hecho, todavía en ese momento de la batalla de Gog y Magog, de parte de Dios, si todos ellos quieren entrar, si todos ellos quieren entrar al reino de Dios, lo pueden hacer. Si en ese momento ellos quieren arrepentirse, quieren abandonar su rebelión, lo pueden hacer. La razón que no lo hacen y la razón por la cual experimentan la porción del cáliz, de la copa que tienen que tomar, consumirse por fuego, es porque cuando Jesús hace la declaración, Jesús hace la declaración porque Él sabe que ya esta gente está inflexiblemente determinada, inflexiblemente endurecida en su proyecto de rebelión. La señora White usa una frase, la vamos a ver más adelante en una cita, donde ella dice que se injertaron. Bueno, ya lo vimos allí en el conflicto de los siglos que leímos, que son raíz y rama. Así que ellos ya se quedaron en esa forma inflexiblemente. Esto es una verdad solemne para nosotros. Y es de nuevo recordar que el efecto que el pecado tiene es precisamente el de hacer inoperable en la vida de alguien la gracia de Dios. Recordemos que la gracia de Dios es la totalidad de su omnipotencia. Es todo el poder de Dios, es su gracia. Es ese poder el que nos transforma y nos hace a imagen de Él, el que nos justifica, el que nos santifica, el que nos hace como Dios es. Requiere ese poder de Dios. Esa es su gracia. Y la gracia de Dios no se agota, es para siempre, pero queda sin efecto sobre el pecador que la rechaza. La Biblia le llama esto de diferentes maneras. Hay un proceso de entenebrecimiento de la mente, se va oscureciendo la mente. Mentiras creídas entenebrecen la mente. Y esa persona, en la frase del apóstol Pablo, Dios los entrega, se le van de las manos a Dios. Esa es la ira de Dios. Así que notemos, por favor, que es el pecado el que abrazado, el pecado acariciado, el pecado deseado, la oscuridad, las tinieblas amadas, lo que le imposibilitan a la gracia de Dios operar en la vida de estas personas que así desean. Por eso el apóstol Juan nos dice, y esta es la condenación, le dijo Jesús a Nicodemo, San Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que es ese amor a las tinieblas, ese amor a la oscuridad, es lo que entenebrece la mente, usando el verbo que usa el apóstol Pablo en Romanos 1, entenebrece la mente e imposibilita la operación de la gracia en la vida de la persona. El ejemplo clásico que tenemos allí es el ejemplo de Judas. Hay que ver el paralelismo que se hace con la experiencia de Juan, el joven discípulo de Jesús, y la experiencia de Judas. Les recomiendo, lo he hecho muchas veces, se lo recomiendo de nuevo, leer el capítulo 55 del libro Hechos de los Apóstoles, especialmente la primera página y media
de ese capítulo, y para ver cómo es que ese proceso de endurecimiento, de entenebrecimiento, de amor a las tinieblas y rechazo a la luz, esa es la acción que estas personas toman, y como reacción a esa acción de ellos es que Jesús dice las palabras: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Ah, hay un punto donde Jesús, Dios, sabe que esta gente llegó a ese lugar y que por lo tanto ya no hay ningún papel que la gracia puede jugar para ellos. Pero una cosa es que Dios lo sepa y lo diga, y otra cosa es que nosotros lo sepamos y lo entendamos. Y la manera que esta gente llega a su destrucción final es, podríamos decirlo, es una es una demostración. Ellos dan evidencia, ellos dan testimonio que esas palabras que Jesús pronunció son correctas, que ellos verdaderamente han llegado a ese punto. Todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, de este punto en adelante, cómo ellos mueren, es es un antitipo. Ellos están viviendo la experiencia de Jesús en la cruz. La cruz de Jesús es el misterio que explica todo otro misterio. Estas personas van a pasar por la experiencia que pasó Jesús en la cruz, que tomó esa copa para que ellos no la tuvieran que tomar. Que lo que están adentro de la santa ciudad, como Noé y su familia estuvo dentro del arca, sobre un lago de agua, la gente que está ahora dentro de la ciudad, como en el arca, van a estar sobre un lago de fuego y azufre. La gente que está dentro de la ciudad no tomó de esa copa que Jesús tomó y que los que están afuera de la ciudad van a tomar ahora. Es porque ellos, los de dentro de la ciudad, aceptaron la oferta de Jesús. Es precisamente porque ellos, este es el evangelio, es porque ellos recibieron a Jesús, que ellos no tienen que pasar por esa experiencia. Recordemos, por favor, que Dios no quiere que ninguna de sus criaturas pasen por esa experiencia de tomar esa copa. Amén. Ninguna de sus criaturas. Dios no quiere que ninguna de sus criaturas tengan ese conocimiento ahora experimental. Ellos están comiendo, masticando y tragando el fruto del árbol del conocimiento. Pero ahora el conocimiento es un conocimiento experimental. Ellos están pasando por esa experiencia. Están pasando por una experiencia que Dios no quería, no quiere que nadie, ninguna de sus criaturas, pasen por ella. Esa es la razón por la que Él mismo pasó por ella, por esa experiencia de tragarse el fruto, de beber la copa.
de tener este conocimiento experiencial, experimental del mal. Entonces, podemos, ya que Jesús es un tipo de la experiencia por la que estas personas están pasando, podemos confiadamente ir a la cruz para entender cuáles son estos fuegos. ¿Experimentó Jesús este fuego? ¿Pasó Jesús por la experiencia de ellos? Jesús pasó por la experiencia de ellos. Jesús experimentó la segunda muerte. Jesús recibió en la cruz la totalidad, la plenitud de la ira de Dios. ¿Qué es lo que esta gente va a experimentar? Así que voy a introducir esta parte de mi tema de esta forma. En el libro Señales de los Tiempos del 14 de abril de 1898, leímos la semana pasada, dice, pero aquellos que rechazan el don de Cristo, un día sentirán el aguijón del remordimiento. Así que notemos esto. Describe el remordimiento que ellos van a experimentar como un aguijón. La completa obediencia a la ley de Dios es la condición de la salvación. Aquellos que rehúsan esto, que rehúsan aceptar a Cristo, sentirán gran amargura contra Dios. Así que sentirán el aguijón del remordimiento, sentirán gran amargura contra Dios. Cuando reciban la paga por su transgresión, experimentarán desesperación y odio. Así que el aguijón del remordimiento, gran amargura contra Dios y ahora desesperación y odio. Esta será la experiencia de todos los que no entran en el sufrimiento de Cristo. Notemos que es porque no entraron, no se apropiaron, no hicieron de ellos el sufrimiento de Cristo, que ellos tienen que pasar por el sufrimiento de Cristo. Porque esto es la segura consecuencia del pecado. Notemos que es del pecado, no el castigo por el pecado, es la consecuencia del pecado. Sigue ella. Leemos sobre prisiones de oscuridad. Es un término que usa el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4. Él dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Ella dice, leemos sobre prisiones de oscuridad para el transgresor de la ley de Dios. Leemos del gusano que no muere y del fuego que no se apaga. Allí ella está citando a Jesús, cuando Jesús habla del infierno, Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús a su vez está citando al profeta Isaías, capítulo 66, verso 24. Bien, así que leemos del gusano que no muere y del fuego que no se apaga. Prestemos atención ahora. Así se representa la experiencia de todo aquel que se ha dejado injertar en la estirpe de Satanás, en el tronco, que ha acariciado atributos pecaminosos. Cuando sea demasiado tarde, verá que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, se dará cuenta de que debido a su transgresión, su alma está separada de Dios. Notemos
que es un adquirir conciencia, es una realización, es un darse cuenta. Así se representa la experiencia de todo aquel que se ha dejado injertar en la estirpe de Satanás, que ha acariciado atributos pecaminosos. Cuando sea demasiado tarde, verá que se va a dar cuenta que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Se dará cuenta de que debido a su transgresión, su alma está separada de Dios y que la ira de Dios permanece sobre él. Este es el fuego que no se apaga, y por él todo pecador impenitente será destruido. Así que notemos que es una experiencia de darse cuenta, de ver. Es una experiencia que podríamos decir de realización. Ahora veo, ese es el fuego. Así que estas prisiones de oscuridad, este fuego que no se acaba, no es más que la realización, el darse cuenta de su condición de rebelión, de separación, de verse ellos ahora en la ausencia del apoyo que es el Espíritu Santo. Es el ser humano verse como él verdaderamente es. La desesperación, el odio, la absoluta desesperación que esto representa. De lo que habla David cuando habla que Dios nos rescata de el hoyo cenagoso, de el pozo de la desesperación. Ahora no hay quien rescate. Ahora la persona queda en el pozo de la desesperación y tiene ese efecto. Y entonces nos dice el profeta Jeremías, capítulo 8, verso 3, que ellos en medio de esa desesperación dice, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. Así que ellos, en ese pozo de desesperación, ellos escogen la muerte. ¿Qué puede Dios hacer bajo estas circunstancias? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo reacciona ante esta preferencia de ellos? Ya sabemos que Dios ha dado libertad plena a sus criaturas. Cada criatura de Dios escoge su destino eterno, lo decide él o ella. Y cuando la gente en ese momento de esta como parálisis escoge, cuando vuelven de pasar la experiencia de esa realización, de ver cada episodio donde ellos rechazaron todas las olas de la gracia de Dios y de la influencia del Espíritu. Ellos deciden rechazar a Dios. Yo quiero que notemos esto, por favor. La Biblia nos dice que esta gente va a declarar, Satanás también, aún de rodillas, que Dios es justo, que ellos van a quedar
convencidos de la justicia, de la bondad de Dios, de que Dios los trató a ellos siempre, siempre con intención de salvarlos. Ellos quedarán convencidos que Dios es bueno y que ellos son malos. Esta convicción que saca de los labios de ellos esa declaración, no debemos de confundirla con una conversión. Ellos todavía rechazan el proyecto de Dios. La dificultad, el problema central está en que ellos quieren vivir, quieren la vida, no quieren morir, pero ellos quieren vivir bajo sus propios términos. Ellos no quieren participar de la naturaleza de Dios. Ellos no quieren el principio del amor. Ellos quieren vivir para seguir satisfaciendo sus intereses y propósitos y proyectos egoístas de satisfacción al yo, una vida de perpetuación del pecado en sus vidas. Ellos quieren, en otras palabras, reclutar a Dios, que Dios le dé todos los recursos que se necesitan para vivir, el entorno, la vida misma, mientras ellos se quedan en rebelión. Así que ellos rechazan a Dios como Dios. Son esas palabras que dicen, que están registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, cuando ellos dicen, no queremos que este hombre Jesús, reine sobre nosotros. Así que es un rechazo de Dios en la posición de Dios. Ellos quieren otro Dios que no sea Dios. Ellos quieren otro principio que no sea el principio del amor gobernando sus vidas. Es un rechazo al reino de Dios. Así que ahora se quedan sin Dios porque ellos tienen otro Dios. Así que, ¿qué puede hacer Dios? Simplemente en obediencia, en armonía a su propio carácter, respeta la libertad de elección de ellos y se les dice, quédense con el Dios que ustedes quieren, que es el yo. Pero ellos saben que el yo no es Dios, que ellos no son Dios. Y entonces ellos se tornan al otro Dios, a quienes ellos admiraban, a quienes ellos admiraron por tanto tiempo, cuya sabiduría oculta los fascinaba, los fascinó, cuyos principios se discutían en concilios ocultos por esta élite. Y descubren que tampoco es Dios. Encontramos esto en las palabras del profeta Isaías, capítulo 14. Es un momento como de profunda decepción de parte de ellos. Casi se puede escuchar en sus voces el tono de decepción. Así que ahora ellos rechazan a Dios como Dios, saben que ellos no son Dios,
Solo le queda una tercera opción y es Satanás. Y ellos nos dice el profeta Isaías, dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Este proceso de decepción, de repente encontrarse sin Dios, sin nada. El profeta Ezequiel lo pone en estas palabras. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, le está diciendo a Lucifer. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Ese momento de cuando se le caen las escalas de los ojos, las escamas, y ellos ven que han sido engañados, produce una decepción profunda que no es Dios tampoco, simplemente un engañador, un hechizador. Hemos andado como encantados y ahora se les fue el encanto. De eso es que está hablando cuando dice que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender. Te destruiré, querubín protector. De entre las piedras del fuego te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Te reduciré a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te contemplan. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Veo que el tiempo se terminó. Voy a llegar hasta aquí hoy. Así que esta realización, darse cuenta que están separados eternamente de Dios, que ellos no son Dios y que su líder no es Dios. Descubren con decepción que han vivido engañados. Eso es lo que quiere decir que mancharán su esplendor, desenvainarán espadas contra él. Ese momento de desesperación profunda es el fuego que viene del cielo. Y lo vamos a ver la semana que viene en la experiencia de Jesús. Jesús lo dice explícitamente que esa fue su experiencia. Vamos a tener una palabra de oración y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Amante Padre, gracias por su palabra. Gracias, Dios, porque es tan bueno. Gracias porque sus misericordias son para la eternidad. Señor Dios, que hoy escojamos, ejerzamos la libertad que nos da, el libre albedrío que nos da, que escojamos recibir de su gracia, recibir poder de lo alto para que seamos transformados por su gracia a su imagen y semejanza. Que reconozcamos la belleza, la hermosura, la justicia de su ley, que es eterna. Que al mirarnos en el espejo de la ley, vayamos a Cristo para que seamos hechos a su imagen y semejanza. Que en esta generación, Dios, en esta generación, se encuentre el pueblo que usted necesita tener para venir a recogernos. Le ruego, Dios,
que nos traiga de nuevo la próxima vez, en el nombre de Jesús. Amén.